Y luego vimos que necesita una constante de energía, ¿cierto? Que ustedes tienen que colocarse en la mano, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a ver es la energía potencial elástica. Ya, empecemos. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un resortito, este resortito, ¿sí? Con constante de restitución K, ¿ya? Y el cero de la... Vamos a colocar el sistema de referencia justo en la posición de equilibrio, ¿ya? En el largo natural. Entonces, aquí vemos que el largo natural, bueno, en este caso va a estar en cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros lo que vamos a hacer es aplicarle una fuerza externa hacia la derecha, ¿ya? A esta masa M, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos con respecto a los resortes? Que si el resorte se estira, el resorte va a empujar con una fuerza de menos kx en la dirección contraria a la que se estira, ¿cierto? Entonces, acá la fuerza iría hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la fuerza que ejerce un resorte, en este caso, es menos k por lo que se estira, ¿cierto? ¿Recuerdan la ley de Hooke, no? ¿Aló? ¿Están vivos? ¿La gente está viva aquí? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la ley de Hooke? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer avanzar esta partícula, esta masa m, con velocidad constante. Por lo tanto, no tiene que haber aceleración, y por lo tanto, la fuerza que yo le tengo que aplicar a esta masita m, es necesario que yo le aplique una igual en dirección contraria. ¿Ya? Entonces, aquí me equivoqué el signo. Este es un positivo. Ahí. Entonces, la fuerza que ejerce un resorte es menos kx, porque L0 es 0, ¿cierto? Y la fuerza que ejerce el agente externo es kx, ¿ya? En x tongo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a calcular el trabajo realizado por esta fuerza externa, ¿ya? L0 es el largo natural del resorte. El largo natural en donde si se coloca una masa m ahí, va a estar el resorte no va a aplicarle ninguna fuerza. ¿Por qué era menos k? Era para que calzaran los signos. Porque mira, si x es más grande que L0, entonces este término va a ser positivo. Es que este caso que se ve acá en la imagen, ¿ya? Y lo que significa que el resorte va a querer tirar en esta dirección a la masa. Lo que significa que lo va a intentar tirar hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es negativo. Y por eso va este menos, ¿ya? Vamos a calcular el trabajo, ¿ya? Acá vamos a usar lo que hicimos ayer, ¿ya? Esto de la integral, que era el área bajo la curva. Entonces, tenemos que el trabajo para llevar una partícula desde la posición final a la posición inicial es la integral de la fuerza por dx, ¿cierto? Desde, en este caso va a ser x0 hasta xf, ¿ya? Acá el x inicial lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner 0, ¿sí? No, mejor x sub i igual a 0. ¿Ya? Voy a ponerle paréntesis para que no se confunda. Ahí sí. De x es un pedacito chiquitito de x, ¿ya? Recuerda, acá estamos calculando sumas, el área bajo la curva, ¿ya? Y el de x es un pedacito chico de dx, ¿sí? Ya. Si nosotros, bueno, esta es una propiedad de la integral, es que las constantes salen de la integral y cae una constante, entonces me quedaría de esta forma. Entonces lo que tenemos que calcular acá es la integral de x, en donde f de x va a ser x, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que encontrar el área bajo la curva entre 0 y xf, ¿ya? De
la multiplicación entre el área bajo la curva de esta función, que es x, que es una lineal, ¿cierto? Con pendiente 1. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto, cierto, cierto? ¿O no es cierto? Ciertamente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O vamos bien? En este caso, miren, acá yo hice un grafiquito. Esto es el 0 no está acá, ¿ya? El 0 está aquí. Acá dice xy igual 0 y xy igual 0. Podría volver un segundito, se me cayó el internet. ¿Ahí? 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 Sí, aquí lo que vimos es que el resorte ejerce una fuerza, o sea, si nosotros lo estiramos, va a ejercer una fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí, la fuerza es menos kx. Entonces, para poder moverlo con velocidad constante, es necesario que un agente externo ejerza una fuerza igual en la dirección contraria. Entonces, este le vamos a llamar kx. No le voy a poner h. ¿Sí? Ya. Entonces, después voy a subir el PowerPoint, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que calcular acá, esta integral es el área bajo la curva entre 0 y es xf, ¿ya? Entonces, x0 está aquí y xf está aquí, ¿ya? Entonces, como la función es una función x, que es una lineal con pendiente 1, entonces el punto que está en xy igual 0 va a ser, va a ser 0, ¿cierto? Y el que está en xf va a ser xf, ¿sí? Entonces, este es el gráfico al que tenemos que calcularle la, el área bajo la curva, es todo lo que está pintado en verde, en esta raya fea, ¿sí? ¿Y cuánto es el área de eso? La base por la altura dividido 2, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la base? XF. ¿Y la altura? XF. Y dividido 2, que es lo que está aquí. Por lo tanto, el trabajo, en este caso, es un medio de K XF al cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Como esta demostración es integrales, yo aquí les voy a decir cuál es la ecuación. Esto es para más o menos que sepan de alguna manera de dónde sale esto, ¿ya? Entonces, para una posición inicial y final arbitraria. Acá no necesariamente vamos a empezar a mover el resorte desde cero, ¿ya? Acá se va a empezar a mover de una posición arbitraria, ¿ya? Entonces, si tenemos eso, el trabajo, de una manera general, vamos a tener que el trabajo para llevar una partícula de xf hasta xy es un medio de kxf al cuadrado menos un medio de kxy al cuadrado, ¿ya? Al igual que con todas las otras cosas que hemos visto, este trabajo es la diferencia entre dos funciones, ¿ya? Entonces, como siempre lo hemos hecho, a esta función le vamos a llamar energía potencial elástica, ¿ya? Que es la energía que gana la partícula M debido a que uno le está aplicando una fuerza externa y está haciendo que el resorte comience a aplicar una fuerza, ¿ya? Entonces aquí dice que la energía asociada al resorte estirado va a ser de este estilo. Acá cambié el X por el delta X porque no necesariamente el L sub 0 va a ser 0, puede ser distinto de 0, ¿ya? Entonces por eso cambié el X por el delta X. Y al igual que la energía potencial gravitatoria tiene una constante, se le puede agregar una constante, entonces ahí ustedes tienen que definirla apropiadamente dónde está el 0. Generalmente el U sub 0 se da cuando el delta X es 0. ¿Qué pasa cuando delta X es 0? ¿En qué posición estamos? Vamos a estar en el largo natural, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué pasa cuando estamos en el largo natural? Con la fuerza. No hay. No hay. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando la energía potencial es 0? No se mueve. Si no hay fuerza, no está moviéndose. Y si no hay, por lo tanto, el U sub 0 tiene que ser 0, ¿cierto? En el largo natural, ¿ya?
¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, ¿y por qué es una energía potencial? Porque si nosotros empujamos el resorte, o sea, empujamos la masa M y soltamos, dejamos solita la masa M, esta se va a empezar a mover, ¿cierto? Se va a empezar a mover sola. Entonces, por eso podemos llamar a esta función energía potencial, ¿cierto? Y posiblemente se mueva infinitamente. No, lo que pasa es que no, lo que pasa es que todas las energías potenciales se denominan U, ¿ya? Entonces ahí tú vas a tener que los ejercicios ver cuáles son las energías potenciales que existen y tomarlas, ¿ya? No hay otra definición, ¿ya? Entonces acá el U sub cero es em, la energía potencial cuando la masa está en el largo natural, que siempre va a ser cero, porque ahí la partícula no se mueve, si es que estuviera quieta, ¿cierto? ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí o no? Señores, señoritas, ¿se entendió? Creo, ¿sí? Todavía no empezamos con los ejercicios de esto. ¿Por qué? Porque no se puede hacer casi nada con esto, ¿ya? Cuando lleguemos a la conservación de la energía, ahí sí van a poder hacer ejercicio. Y se van a dar cuenta que es mucho más fácil esto que todo lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque no son vectores. La energía es un escalar. Y eso es lo maravilloso de la energía. Si se dan cuenta, todas estas cosas son escalares. Bueno, el trabajo tiene un poco de vector, pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ya, hasta aquí llegamos con la fuerza elástica, ¿ya? Con la energía potencial elástica. Vamos a pasar a ¿qué pasa con el roce? El roce siempre es un cacho, porque andamos con cosas. El roce siempre como que complica las cosas en los ejercicios de física, ¿ya? Entonces calculemos el trabajo cuando tenemos una fuerza de roce, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿es potencial o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es energía potencial o no? ¿Qué dice el público? A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no es energía potencial? ¿Por qué no es energía potencial? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien sabe por qué el roce no es energía potencial? Porque no implica desplazamiento, solo lo contrarresta. Pero igual, mm, porque su fórmula no lleva a U, ¿no? Dice que ya que al aplicar fuerza no ocurre nada, no sé, por el ángulo de movimiento, no sé, si uno la deja viola no pasa nada. Sí, eso puede ser, lo que dijo Ignacio puede ser, tiene harto sentido. ¿Mm? Mira, sí, yo creo que yo creo que lo que dijo Ignacio es lo más correcto que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el resorte, o sea, en la potencial, imaginemos que no existiera el piso, si nosotros dejamos una partícula caer, va a acelerar infinitamente, infinitamente, ¿cierto? Exacto. Lo que dijo Simón también, sí, tiene que ver con eso, ¿cierto? Por ejemplo, la potencial gravitatoria, si uno deja caer un cuerpo, va a acelerar infinitamente. En el resorte, ¿qué va a pasar? Va a empezar a oscilar, ¿cierto? Primero se va a contraer, después se va a estirar, después se va a contraer y estirar, y así infinitamente, ¿ya? Si es que no hay roce. En cambio, con el roce, si nosotros tenemos un movimiento, eventualmente va a parar, ¿cierto? Eventualmente. Entonces, es como raro el roce, ¿cierto? No es potencial y tampoco tiene cara de cinética, ¿cierto? De energía cinética.
Claro, en este caso, el trabajo que realiza la fuerza de roce es algo así como una fuerza disipativa, como que quema energía, ¿sí? De hecho, lo que hace la fuerza de roce es que la energía cinética o la energía la transforma en calor, ¿ya? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el trabajo? Vamos a empujar esta masa M para que vaya con velocidad constante frente a un campo gravitatorio ya, y de tal manera vamos a empujar esto para que no cambie la energía potencial, ¿ya? Y además hay un coeficiente de roce cinético mu sub c, ¿sí? Ya. Si nosotros movemos hacia la derecha el cuerpo, la fuerza, va a aparecer una fuerza de roce hacia la izquierda, ¿ya? Que va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce, ¿ya? Y en este caso la normal es mg, ¿sí? Como se ve aquí. Entonces la fuerza de roce va a ser menos mg mu sub c. Y el menos es porque va hacia la izquierda la fuerza, ¿sí? Entonces, para que esto se mueva con velocidad constante, tengo que aplicar una fuerza en la misma una fuerza de igual módulo, pero en dirección contraria, ¿sí? Entonces, la fuerza que nosotros vamos a aplicar va a ser mg mu sub c, que se ve aquí, ¿ya? Entonces, calculemos el trabajo. Lo bueno de esto es que el área debajo de la curva de una constante, ya la hemos calculado harto. Mg es la fuerza por la diferencia de X, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo acá realizado entre una posición final y una posición inicial es mg mu sub c por la diferencia de posición, del desplazamiento, ¿sí? Ese es el trabajo externo que se realiza. Al igual que con todas las otras anteriores, estas fuerzas, o sea, este trabajo también es una diferencia entre dos funciones. Acá la función es mg mu sub c por x, ¿cierto? Pero como ya hemos hablado todo este rato, esto no es una energía potencial. ¿Por qué? Y aquí hay unas pequeñas razones que dice que cuando el trabajo es cambio de energía potencial, esta energía potencial suele transformarse en energía cinética infinitamente, ¿ya? Como que nunca para, como que la energía siempre se va a mantener, ¿ya? En cambio que cuando el trabajo no es energía potencial, que en este caso, si uno deja suelto el cuerpo, va a seguir con velocidad, pero eventualmente va a parar, ¿cierto? Entonces, como que el roce lo que hace es quemar energía, como que le quita energía cinética y la tira para otro lado, ¿ya? Y eso suele ser en función de emisión de calor, ¿ya? Y por esa es la razón de que esta función F no puede ser considerada una energía potencial, ¿sí? ¿Entienden esto? Estoy avanzando un poco rápido porque estamos un poco atrasados, ¿ya? Pero ¿se entiende hasta aquí o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos somos? Quiero 73, sí. O si no, si dice no, le ayudamos a que diga sí. Ya, bien. ¿Sí? Ya, entonces vamos entendiendo hasta acá. Entonces ahora vamos a empezar con las definiciones formales. Lo que hemos hecho acá es definir algunas cosas en el aire, ¿ya? ¿Y qué pasó, señor Zurita? ¿Tiene alguna duda? Ya. Entonces ahora viene la definición formal de trabajo en una dimensión, ¿ya? Que el trabajo, W, va a ser la suma de la fuerza por el desplazamiento, ¿ya? En 1D, ¿de acuerdo? Y la suma, cuando esta diferencia es muy pequeñita, se transforma en una integral, ¿ya? Y esta suma se hace sobre toda la trayectoria que sigue la partícula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no estamos en presencia de roce, el trabajo que hace, el trabajo que se entrega a la partícula, se manifiesta en algún cambio de energía cinética o energía potencial, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y aquí hay un mini resumen. Dame un segundito.
Tengo un segundito. Ya. Este es un mini resumen de lo que hacemos, de lo que hemos hecho, ¿ya? En resumen, energía, hemos visto la energía cinética de una partícula de masa m, que la denominamos K, y es un medio de m d cuadrado, ¿sí? Esta energía tiene que ver con el movimiento de la partícula, ¿ya? Si es distinta de cero, significa que existe movimiento, ¿ya? Si es cero, significa que está quieta, que la velocidad es cero, ¿sí? Otro tipo de energía que hemos visto es la energía potencial. Ya, la energía potencial generalmente depende de la posición de la partícula, ¿sí? Como se puede ver acá, ¿ya? Y va a depender de un campo de fuerza. ¿Por qué un campo de fuerza? Es como, solo por estar ahí, aparece una fuerza, ¿sí? Por ejemplo, nosotros solo por existir en el planeta Tierra, nosotros sentimos una fuerza. Entonces, en cualquier parte del planeta Tierra vamos a estar frente a una fuerza que emerge, ¿cierto? Entonces, la gente empezó a hablar de campos de fuerza debido a eso, ¿sí? Lo mismo pasa con el resorte. Independiente de dónde estemos con respecto al resorte, vamos a sentir una fuerza, ¿cierto? Entonces se le puede llamar que estamos en un campo de fuerzas, ¿sí? Entonces, definimos acá la gravitatoria, que cuando estamos frente a una fuerza tipo mg, la energía asociada a esta fuerza la llamamos potencial gravitatoria, y es mgz menos z0, ¿sí? El mgz0 corresponde a esta energía de referencia, ¿ya? Y además definimos la energía elástica, cuando acá esta aparece cuando la potencial elástica aparece cuando tenemos una fuerza tipo F igual menos K por delta X, ¿sí? Y su energía potencial asociada es un medio K delta X al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y el roce, ¿no? Entonces aquí dice que cuando hay roce, ¿cierto? Cuando hay roce, si nosotros le agregamos energía al sistema, el roce lo que va a hacer es disipar esa energía, una parte de esa energía, ¿cierto? Entonces, la fricción que se genera entre ambas superficies suele manifestarse en cambios de temperatura, que es esa energía lo que se transforma en temperatura, ¿ya? Entonces empieza a subir la temperatura entre las superficies que se rozan, ¿sí? Entonces se puede decir que el trabajo también se puede transformar en calor, ¿ya? Sí, en algunas partes dicen que en el final de los tiempos todo va a ser energía térmica, ¿sí? En el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque creo que la única manera de que... eh, a ver, sí, porque ustedes saben de algún proceso en el que... Porque nosotros sabemos de procesos en el que nosotros transformamos, no sé, por ejemplo, combustible, quemamos combustible y aparece energía, ¿cierto? Ese es un proceso de este estilo, ¿cierto? O que la fuerza de nuestros músculos, por ejemplo, para mover cosas aparece debido a que, bueno, existen los músculos y ahí hay procesos donde hay producción de energía para poder hacer esto. Pero ustedes saben de algún proceso en donde la energía se transforma en materia. ¿Conocen algún proceso así? ¿Ustedes saben de alguna...? Porque no sé si han escuchado, en todas partes dicen que la energía, la materia, la materia y la energía es como lo mismo. Solo son dos transformaciones de la misma cosa. La senca. ¿Saben de algún caso en donde se transforme materia en energía en materia? ¿Ninguno sabe nada? Sí, generalmente los colisionadores, los gran colisionadores puede pasar. No al revés.
sea, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, ¿cierto? Pues se transforma en temperatura a veces. Pero hay manera de que se transforme temperatura en materia, por ejemplo. Hay uno súper entretenido que, por ejemplo, para que, a ver, cuando tú juntas un electrón y un positrón, se aniquilan, ¿cierto? O sea, ustedes saben que, por ejemplo, si tenemos un electrón y un positrón, ¿qué el positrón? Es un electrón, es lo mismo que un electrón, pero con carga positiva. Tenemos un electrón con carga negativa y un electrón con carga positiva. ¿Qué pasa ahí? Se aniquilan. Es como si cuando se tocan, desaparecen, ¿sí? Porque como se anulan. ¿De acuerdo? Es lo que pasa con por ejemplo, los átomos, los átomos, el átomo de hidrógeno, por ejemplo, es neutro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un protón y un electrón cerquita, pero como no tienen la misma masa, no se aniquilan, ¿ya? Generalmente el electrón y el positrón se aniquilan, ¿ya? Sí, se liberan fotón, pero por ejemplo, que depende del proceso. Materia con antimateria también se aniquilan, pero por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, imagínense que se- según, a ver, con la relatividad de Einstein uno puede calcular la, la energía que tiene un gramo, por ejemplo, de masa, ¿sí? No sé, por ejemplo, vamos a colocarle un ejemplo de 1 millón de joules, ¿ya? Por ejemplo, un gramo tiene 1 millón de joules de energía, ¿sí? Pero como, y si uno calcula la energía que tiene un electrón, solo por existir, porque tiene masa, no sé, vamos a decir que tiene 10 joules, ¿sí? Supongamos que el electrón tiene 10 joules. ¿Sí? Sí, entonces, si el electrón y el positrón tienen 10 joules cada uno, entonces, por ejemplo, uno puede calcular también la energía térmica. Yo lo voy a anotar aquí para que lo vean. Por ejemplo, un positrón y un electrón poseen 10 joules de energía cada uno, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de alguna manera esto me dice que para poder crear un positrón y un electrón, yo necesito 20 joules de energía más o menos, ¿cierto? Para transformar, para que aparezca de la nada un positrón y un electrón, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Me creen eso, no? Sí, ¿cierto? De alguna manera necesito 10 joules, 20 joules de energía para que aparezca un positrón y un electrón, ¿cierto? Técnicamente, ¿ya? Uno puede calcular cuánta energía tiene, por ejemplo, 300 Kelvin. 300 Kelvin o 20, 30 grados Celsius, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, perdemos un segundo. Entonces, ¿qué? Un segundo. Oh, mira. Por ejemplo, no sé, a 30 Kelvin, el ambiente, por tener, no sé, temperatura de 500 Kelvin, va a tener 20 joules de energía, ¿ya? A 500 Kelvin se tienen 10 joules de energía. Acá estamos suponiendo los números, yo estoy colocándolos al azar, ¿ya? 20 joules de energía, ¿ya? ¿Y qué va a pasar acá? Si uno, por ejemplo, eh, tiene en el ambiente una temperatura de 500 Kelvin, ¿sí? Si mantiene el ambiente a 500 Kelvin, eventualmente, así por el azar, se va a crear un positrón y un electrón, ¿sí? Y eso es como un ejemplo de transformación de energía a materia. ¿Por qué? Porque aquí hay energía térmica que se transforma en materia, ¿ya? Y bueno, la energía para que esto pase igual es alta, entonces no pasa en la vida real, pues, ¿sí? O sea, no pasa acá en nuestro común, ¿sí? Suele pasar en reactores, ¿ya? Pero pasa, ¿sí? Y generalmente tiene que cumplir ciertas leyes del movimiento, por ejemplo, conservación de momento. El momento inicial era cero, entonces el final también tiene que ser cero.
por lo tanto el positrón sale a la izquierda y el electrón sale a la derecha, ¿sí? Entonces ahí el momento se cancela. Entonces esto es como una, un ejemplo de eso, ¿ya? Generalmente el electrón tiene una energía de 511 kiloelectronvolt, por si lo quieren buscar. ¿Ya? Y eso es una energía muy alta. Y por eso se suelen generar partículas en los colisionadores de hadrones. Porque las partículas van tan rápido, tienen tanta energía, que cuando chocan, esa energía se transforma en materia. ¿Sí? Entonces ahí tienen un mundo infinito que poder investigar, esos tipos. ¿Sí? Bueno, eso es como un dato freak. Ah, sí, vamos a ver un momento. Después de esto creo que viene. No, no, física cuántica, eso es física de alta energía. Eso es relatividad y esas cosas. Ya, sigamos. Entonces ahora va a ver la vida. La vida. Si todo lo anterior era, no sé, ¿qué les dije que era? Se me olvidó que les dije que era, pero era algo superior. Acá tenemos la vida, que, que con esto se construye, de hecho, con la conservación de energía se construye todo está hecho. La mecánica cuántica está hecho con esto, la relatividad está hecho con esto, está todo hecho. ¿No? Que es la conservación de la energía. Acá la energía no desaparece. Acá la energía, esta es la ecuación que dice que la energía se transforma. ¿Sí? Acá vemos que si nosotros aplicamos un trabajo, ¿sí? Va a haber un cambio de energía cinética, como también puede haber un cambio de energía potencial, y puede haber una emisión de calor debido al roce. ¿Sí? Entonces, esta es como la manera más simple de ver la conservación de energía, cosas simples. ¿Sí? O sea, si uno ve que uno puede irse siempre a lo más complicado, pero esto es si nosotros tenemos energía cinética y energías potenciales, tenemos esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación suprema de la vida. Otra de las ecuaciones supremas. ¿Ya? Entonces aquí sí, como yo les dije, si tenemos trabajo, si aplicamos trabajo en un cuerpo, vamos a hacer cambiar su energía cinética, su energía potencial y puede haber emisiones de calor. ¿Ya? Y la que más uno escucha esto se sabe por experimentos, sí. Todo lo que hacemos nosotros está demostrado experimentalmente. Pero esto lo demostraron los griegos, por así decirlo. Al menos, o sea, no los griegos, pues a ver, empezamos Galileo, Newton, ahí demostró toda esa primera parte. Esto fue un poco después. Pero esto es como un principio de la física, es como dijeron, esto tiene sentido, ¿no? De hecho, generalmente cuando no se cumple esto es porque algo les falta. De hecho, creo que así descubrieron los neutrinos. Por ejemplo, lo que yo les dije recién de la creación de positrones y electrones, la energía no se conserva. ¿Por qué? Porque creo que también se emite se emite un neutrino, entonces ahí como que casa todo. ¿Ya? Entonces, lo bueno de la conservación de energía es que siempre se cumple. ¿Sí? Entonces, si no se cumple es porque algo está fallando, algo falla. Entonces, generalmente eso trae más descubrimiento. ¿Sí? Si ustedes se quedan en física, cuando vean relatividad especial van a ver esto de creaciones de partículas y de choques, esas cosas. ¿Ya? Entonces, en relatividad especial, en el otro curso, creo que en el que viene. Ya. ¿Qué pasa cuando no hay roce? No, en Temo no se ve eso. En Temo se ve otra cosa. Ya. ¿Qué pasa si no hay roce? Si no hay roce y tampoco aplicamos un trabajo externo, significa que la mano de Dios que aplica una fuerza sobre la partícula no existe. ¿Sí? Aquí no hay mano de Dios. ¿Ya? Si no hay ni trabajo externo y no hay roce, tenemos esta ecuación, ¿cierto? Entonces uno llega a que KF más UF va a ser igual a KI más UI.
¿ya? Significa que aquí dice que la energía cinética final más la energía potencial final tiene que ser igual a la energía cinética inicial y energía potencial inicial, ¿ya? Acá inicial y final se refiere a dos puntos en el espacio, ¿ya? Con dos velocidades, con dos diferentes velocidades. Entonces acá se define lo que llamamos energía mecánica, que va a ser la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y según la ecuación anterior, vemos que la energía inicial, energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, ¿ya? Y esto es lo que más, lo que en el colegio aparece y aparece en todos lados, que es la conservación de la energía, que la energía inicial es igual a la final, ¿sí? Si es que no hay roce, porque el roce quema energía, ¿ya? La transforma en calor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, y esto es cuando no hay trabajo, cuando no hay un ente externo aplicando trabajo, ¿ya? Y por ejemplo, em, a ver, cuando, por ejemplo, el roce con el aire, ¿qué pasa con el roce con el aire? El roce con el aire es como un agente externo que le está aplicando un trabajo a la partícula, ¿cierto? El roce es algo así como un trabajo externo que le está aplicando a la partícula. Por ejemplo, cuando yo quiero mover un mueble, el piso es como un agente externo, porque está fuera de mi sistema de masa, ¿cierto? Entonces, por eso también ejerce trabajo, ¿sí? Y es considerado como una fuerza externa, ¿no? Esto suele darse también, a ver, aquí hay que tener bien en cuenta la definición de un sistema aislado, ¿ya? Por ejemplo, una masa cayendo libre es un sistema aislado, ¿sí? Pero si hay una fuerza mágica que la tira hacia arriba, ya no es un sistema aislado. Ahora, si nosotros, por ejemplo, voy a poner la pizarrita, por ejemplo, tenemos una masa M y nosotros la empujamos con una fuerza, acá está una persona que la empuja eh, con una fuerza M, ¿sí? Si nosotros solo consideramos la masa M, entonces no va a haber no va a existir esta conservación de energía E sub I igual a E sub F. ¿Por qué? Porque hay un agente externo que es este, haciendo crecer la energía del sistema M, ¿ya? En cambio, si nosotros consideramos la energía de todo este sistema, el sistema va a conservar la energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque esta persona va a ejercer una fuerza en la masa M, ¿ya? Y por acción y reacción, esta persona también va a sentir una fuerza en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, la energía de ambos se va a mantener siempre en el espacio y en el tiempo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto de los sistemas aislados? ¿Sí? Cuando veamos ejercicio, no sé. ¿Ya? Bueno, démonos un descanso, un descansito, 10 minutitos, porque yo hice la clase hasta acá, porque me apuré un poquito, pero podemos hacer un ejercicio, ¿ya? Así que voy a ver qué ejercicio podemos hacer ahora. Porque ya tenemos la conservación de energía. Por lo tanto, podemos hacer ejercicios.
a las 11:17. Sí, pueden hacerme preguntas ahora también. Yo estoy aquí por si acaso. Profe, vamos a ver cosas de precisión y herramientas. Yo creo que si nos queda tiempo vamos a hacer eso. Lo que pasa es que eso es para horario de laboratorio. Entonces, todo eso de precisión y herramientas, yo creo que vamos a hacer lo que nos quede. ¿Ya? Por eso voy a intentar cumplir lo más posible el calendario para que tengamos algo de eso, ¿sí? Un poco de laboratorio, para que sepan más o menos cómo se hacen los experimentos, ¿ya? De hecho, ya no me queda nada de esto. Sí, nos queda una clase de energía. Esta y otra. ¿Dónde está acá? Mira. Es que la energía potencial siempre suele tener una constante que se puede agregar, no hay problema, pero depende de cada energía potencial. ¿Ya? Por ejemplo, en la elástica, ya. ¿Qué pasa cuando delta X es cero? Es cuando está en el largo natural, ¿cierto? Pero ahí no hay ninguna fuerza. Si se deja una partícula en el largo natural no va a pasar nada. No se va a mover. Entonces se puede decir que justo en el largo natural la energía potencial elástica es cero. ¿Sí? ¿Ya? Profe, ¿hasta dónde va a entrar el control? Buena pregunta. Yo creo que yo creo que va a ser, es que faltan muchas semanas, posiblemente entre energía, ¿sí? No, no es lo mismo. Este delta X, esta delta X es X final, L es, a ver, si es que hay dos cosas distintas. Este XF significa de una posición final a una posición inicial, ¿ya? Este delta X que está acá es lo que está aquí. Es X menos L0, ¿ya? No creo que seamos tan asesinos con las horas del control. Pero, por ejemplo, un ejercicio puede tener todo. Porque es fácil hacer un ejercicio que tenga todo. No, L0 es longitud largo natural. Acá yo dije que el largo natural era 0 y por eso me dio eso. Esto que está aquí. Pero en más general es cuando el largo natural es distinto de 0. Entonces este delta X va a ser cuánto se corrió, que sería como este pedacito de acá. ¿Ya? A esto es delta X.
Y el largo natural es este. ¿Cuánto le duró el control de álgebra? No, pero creo que van a tener harto tiempo. Sí, en realidad tenemos peleas con los profes con respecto a cuánto tiempo va a durar. Ahí lo vamos a informar. Pero no creo que sea tan asesino. Sí, generalmente yo soy el nuevito, entonces aquí no tengo tanta experiencia con respecto a controles. Pero vamos, yo voy a intentar ayudar en lo posible. Posiblemente entre esta energía. Posiblemente. De primero básico a esta energía. Pero no, ahí lo vamos a avisar. Ya, empecemos a hacer el ejercicio. Es súper simple. Muy simple, muy simple. Vamos a abrir nuestras herramientas. Word. Y vamos a abrir la pizarra. Entonces, ¿están vivos, cierto? ¿Están todos vivos? ¿Gente está viva? Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener una particulita acá volando y la vamos, masa M, y la vamos a soltar. Hay un campo gravitatorio G. Lo primero que vamos a definir es el Z0 aquí y el U sub 0 acá. ¿Ya? ¿Sí? Eso es nuestro problema. Y la partícula va a caer. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Easy o no easy?
lo que queremos calcular es la velocidad cuando llega al piso, ¿ya? Ahora le voy a compartir el Word. Voy a escribir un pequeño enunciado. Aquí. Ya, el enunciado va a ser Harn't o isn't. A ver, calcular la velocidad con la masa m llega al piso cuando se deja caer desde una altura h en caída libre. Por lo tanto, como siempre, la receta para resolver los problemas es la siguiente. Sistema de referencia, energía de referencia, recuerden, y eso es más fácil ahora. Ni siquiera hay que escribir posición inicial ni nada. Entonces, hard tenemos la energía inicial del sistema es... ¿Cuál es la energía inicial del sistema? Ya, es K U, ¿cierto? A ver, E sub I es igual a K sub I más U sub I. La potencial graph. Exacto. MGH. ¿Sí? La energía final del sistema es... ¿Cuál es la energía final? E sub F es igual a K sub F más U sub F es igual a cinética. Medio mb cuadrado más 0, ¿cierto? Solo cinética. ¿Por qué? Porque la energía potencial en el piso es 0. ¿Ya? Por lo tanto, por conservación de energía, tenemos E sub I es igual a E sub F, ¿cierto? Y usando lo anterior, tenemos que MGH es igual a 1 medio mb cuadrado. Yo me acuerdo que... No, mentira, no me acuerdo de nada. Sigamos. Por lo tanto, despejando B, se tiene... No, lo que pasa es que antes, yo le dije en algún momento que antes la física lo hacían los filósofos y esas personas y filosofaban, decían, no, la velocidad tenía que ser cuadrática. O sea, la energía tenía que ser cuadrática, o la energía tenía que ser, no sé, lineal. Pero las cosas no calzaban, o cúbicas, cosas así. ¿Mm? Y al final todo lo que decían lo confirmaban los experimentos o no. Y siempre hubo debate con respecto a eso. Esa, pues. Bueno, es lo mismo que con cinemática, que colocar sistema de referencia, energía inicial, energía final, y listo. Está listo el sistema. Despejando B, tenemos que 2GH por T, 2G por H. ¿Ya? Y está listo. ¿Fácil o no fácil? Profe, pero la altura tiene que ser suficiente para que toda la energía potencial se convierta en cinética. No, lo que pasa es que cuando... es que esa pregunta es rara. ¿Por qué? Porque acá nosotros calculamos la energía
final, calculamos la velocidad cuando llega al piso, pero también podríamos calcular la velocidad cuando llega a la mitad. A ver, calculemos eso, ¿ya? Calcular, vamos a ponerle 2, calcular la velocidad de la masa m cuando se encuentra en h medios, ¿sí? Ya. Vamos a calcular esa velocidad. Tenemos la energía inicial. De nuevo, la energía inicial es... La energía inicial es la misma, mgh. La energía final es... Ya, acá cambia un poco. ¿Por qué? Porque va a ser mgh medio, ¿cierto? ¿Por qué h medios? Porque ahora está a la mitad, ¿cierto? No está en el piso, no está con energía potencial cero, ahora está en la mitad. Significa que tiene una energía potencial, que va a ser mgz, ¿cierto? Pero la z es h medio, ¿ya? Más un medio, m, vamos a ponerle b sub 2 al cuadrado, ¿ya? En donde b sub 2 es la velocidad cuando la partícula está en h medio, ¿ya? Por conservación de energía, E sub i igual a E sub f. Tenemos acá que, ¿cómo el potencial no cambia? A ver, dejen terminar esto y lo... No, la energía inicial no, porque es parte de del mismo lugar. ¿Ya? Acá lo único que estamos, la única diferencia es que vamos a calcular la velocidad cuando la masa se encuentra en h medio. Porque hay energía cinética en la final si no ha llegado. Ah, no, pero es que mira. Miren. ¿Qué está pasando aquí? Ya. La partícula de masa m está quieta cuando inicia, ¿cierto? ¿Se entiende eso, cierto? Está bien quieta cuando está ya en altura h. La dejamos caer, ¿ya? A medida que va bajando esto, va empezando a subir la energía cinética, ¿ya? Va a subir, va a subir, va a subir. ¿Qué está pasando a medida que está bajando la masa m? La masa m va perdiendo energía potencial, ¿cierto? Pero a su vez va ganando energía cinética, ¿sí? Esto es como a ver, voy a hacer algo así como un bosquejo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacer un grafiquito. Ahí está. Vamos a ponerle energía, ¿ya? Y vamos a tener altura, ¿ya? Otro color. Vamos a dibujar ahora la energía, primero, la energía potencial. Ya, la energía potencial, vamos acá tenemos mgz, mgh, disculpen, ¿cierto? Y acá tenemos el cero, ¿cierto? Acá está el cero. Por lo tanto, ¿cómo va a bajar la energía potencial? Lineal, ¿cierto? Y en algún momento va a llegar a cero, ¿sí? Acá está z igual a cero. Por aquí está h medio, ¿cierto? Aquí está h medios. ¿De acuerdo? Esto está al revés, discúlpenme. A ver. Creo que hice mal el gráfico. Lo hice un poquito mal. ¿Cómo lo hago? Si este es 0, a ver, este es 0, esto es h medios y esto es h. Esto es así.
Va en esa dirección, ¿ya? ¿Ya? Ahí. Esto es MGH medios y aquí es MGH. ¿Sí? Esa es la energía potencial, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con ese gráfico? Es una lineal. ¿Sí? Ya. Pero a medida que, fíjense, acá la energía cinética en este punto es cero, ¿cierto? Acá es cero y acá es máxima, ¿cierto? Aquí es cero y aquí es máxima. Voy a dibujar de color azul la energía cinética. Acá sabemos que en este punto toda la energía potencial se transformó en energía cinética y aquí acá no hay energía cinética, ¿cierto? Acá, por lo tanto, como es cuadrática, es de este estilo. Así, ¿ya? Entonces, fíjense, a medida que la partícula va bajando, esta energía potencial va bajando y la energía cinética va subiendo. Y así hasta que llegan a sus mínimos y máximos respectivamente. ¿Se entendió ahí o no? Por lo tanto, si ven acá en H medios, hay energía cinética y también hay energía potencial. ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque una es una función cuadrática y una ecuación lineal. Eso lo van a dar las ecuaciones, ¿ya? Entonces sigamos calculando. Acá tenemos que es MGH, va a ser igual a MGH medios más un medio M B sub 2 al cuadrado, ¿cierto? Y despejamos B. ¿Ya cuánto me da B? Para lo rápido. T. ¿Cuánto me da B? Me da... A ver... Si se dan cuenta, si paso el MGH medios para el otro lado, me queda MGH medios. Con el medio se me va, con el que está a la derecha, la masa se me va, me queda GH. Eso me queda, ¿cierto? Ustedes hagan la álgebra, ¿sí? Y eso, ¿se entendió? Acá, como pueden ver, la velocidad en H medios es menor que la velocidad en H, o sea, cuando llega al piso, ¿sí? Y eso es por lo que les digo, acá toda la energía potencial se transformó en energía cinética, acá no. Acá, al llegar a H, la energía todavía tiene energía cinética y energía potencial, cuando llega a H medio, ¿ya? Su ejercicio con roce. Sí, ahí van a ver ejercicios con roce, pero ya no alcanzo a hacer nada más, ¿ya? Con roce, que la diferencia es que acá, por ejemplo, iría un Q. Esa es la diferencia, ¿ya? Y eso. Quiero dejarlo hasta acá la clase, así que voy a cortarlo aquí, pero voy a seguir respondiendo dudas, ¿ya?